verdad es un orgullo para mí tremendo, ya no solo por los ponentes, que son los mejores a nivel nacional e internacional, sino también por la gente que yo veo aquí, que son algunos de los mejores fisios que hay en España y están aquí. Y entonces, bueno, yo, para desestresarme un poquito, la primera diapo que pongo es, tiene todo el sentido del mundo, porque yo quiero hablar un poquito de la parte también sentimental, pero la parte cuando hablé en Galicia, la parte sentimental, me emocioné un poco y no procede, entonces voy a empezar un poquito con esta diapo, ¿vale? El DeLorean es un poquito una metáfora de lo que sería la tecnología, y como en la mítica película de los 80, se va al pasado, ¿no? Entonces yo me remonto al 2008, cuando empecé a formarme en Boder. Después me formé en Leduc y después en Godoy. Tardé más o menos unos 10 años en estar contento con lo que había estudiado por los resultados que tenía, después de hacer ya no solo eso, sino seguir estudiando. Cerca de 10 años tardé en estar contento, ¿no? Entonces, en Galicia, mayo, ayudé con la Asociación de Adalipe a organizar los ayudé un poquito la jornada que hubo allí en Galicia sobre el lipedema, y a partir de ahí tuvo acceso a esta tecnología. Y bueno, con que sea capaz de transmitiros una décima parte de lo que yo siento ahora mismo una vez me encontré con esta tecnología, y me explico. Nosotros a nivel linfovenoso teníamos muchas armas. Puedes hacer terapia linfática, puedes hacer terapia descongestiva compleja, pero a nivel del tejido adiposo y el tejido conectivo nosotros no teníamos muchas cosas que hacer. Bueno, pues todos estos años que yo tardé en formarme en la parte linfovenosa fue como si fuese el futuro, y en 4 meses se me equiparó la parte linfovenosa con la parte del tejido adiposo y conectivo. Por eso también estoy tan contento y quiero transmitiros lo que yo estoy haciendo allí, ¿no? Yo soy una persona que soy un poquito escéptico, soy innovador, pero yo hasta que no lo veo no lo creo que hay que ser un poquito así también. Entonces, nada, empecé a probar esta tecnología. Y la realidad es que me pasaron como 4 cosas, ¿no? Yo a nivel intrasesión ya notaba cambios, los pacientes a nivel interno y de dolor ya notaron ellos mismos mucha mejoría con respecto a las técnicas que ya estaba yo aplicando antes. Me empecé a meter un poco más en la tecnología, a estudiar la forma fisiológica que os voy a transmitir ahora, y me cautivó, ya no solo porque es inocua, térmica, sino porque su mecanismo de acción es muy bueno, ¿vale? Porque va directamente a la célula. Y después, por último, pues han conseguido una patente a nivel mundial, o sea, con más de 100 papers, por lo que cuando se junta un poquito todo eso, pues no queda otra que intentaros transmitir lo que yo estoy haciendo allí. Bueno, ahora ya empezamos con la teoría, ¿vale? Son una tecnología que son unos ultrasonidos multifocalizados, ¿vale? De bajo índice mecánico, que lo explicaré ahora. Esto es un repaso de lo que había hasta ahora, que eran unos ultrasonidos en los que podían ser alta o baja intensidad, frecuencia, si penetraba más o menos, pero todos tenían lo mismo, ¿no? Que eran una alta intensidad. Esa alta intensidad lo que hace es un efecto gravitacional, un daño en el tejido, para así después hacer una respuesta inflamatoria propia fisiológica, ¿no? Uno iba solo a la hipodermis, ¿vale? Otro solo a la dermis. La profundidad, y la selectividad del tejido está bastante en entredicho porque había un daño, ¿no? Esta tecnología lo que logró fue esa baja frecuencia, logró una muy baja intensidad, menos de 1 vatio centímetro cuadrado. Entonces, todo lo que consigue es lo contrario, no hace un daño del tejido, no hay un daño cavitacional, no hay problemas térmicos, porque solo es depresiones, no tiene diatermia. Después, la selectividad del tejido es mucho mejor porque va a la dermis y a la hipodermis, como podemos comprobar, y entonces había una parte dentro de la fisioterapia que ha venido a cubrir, ¿no? Vale, entonces vamos a hablar un poquito
de la tecnología, se hizo este estudio, ¿vale? Un estudio en el Departamento de Ingeniería Electrónica, aquí en la Universidad Politécnica de Barcelona, ¿vale? Es el campo acústico, es la señal o la huella que deja dentro del cuerpo. Esto es muy importante porque si siendo conservadores, esta es el área o la superficie y esta es la profundidad, siendo conservadores, si nos vamos a 3 centímetros hacia un lado solo y 3 hacia el otro y profundizamos 4 centímetros, actuaría unos 24 centímetros cúbicos cada vez que mandes el disparo. Esto es 1 centímetro, lo que quiere decir que tiene muchísima señal, por lo tanto estaríamos actuando también en la dermis y hasta aquí arriba también en la hipodermis, en las dos. ¿Vale? Es la primera tecnología que puede actuar sobre las dos. Es muy importante que dijeron antes también sobre ecografía, analizar dónde está más bien el problema para ir hacia una o hacia otra. Esta lo puede conseguir. Una emisión multifocal contra una emisión focal. ¿Qué diferencias hay? La emisión multifocal, pues como veis, son muchas presiones, no satura el tejido. Y hay esa baja intensidad, tan baja intensidad lo que produce es que la presión sea por debajo de 100 kilopascales. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de 120 empieza el riesgo o el daño cavitacional, ¿vale? Y el resto estaría en más de 300 kilopascales. ¿Por qué? No por nada, sino porque buscan cosas totalmente diferentes. Una busca lesionar para curar y la otra es inocua y atérmica, o sea, no lesiona, directamente cura. Esto, bueno, no está chascada, ¿no? Es una imagen didáctica. Vale. Bajo índice mecánico. El índice mecánico es el límite del tejido donde antes de entrar en rango cavitacional, en lesión, ¿vale? Está estudiado en el mismo linaje celular, en el mesodermo, donde está todo el tejido conjuntivo, conectivo, adiposo, osteoarticular, muscular. Por lo tanto, no daña ninguna de las otras estructuras porque su índice mecánico, como voy a explicar ahora, es este. Rango cavitacional entre 0,3 y 0,6 y entre 0,1 y 0,3 está en resonancia con los tejidos, no hay destrucción. Se han preocupado por estudiar todos los índices mecánicos, como podéis ver aquí, 0,11, 0,10, 0,20, 0,22, mediante la frecuencia, intensidad, la proporcionalidad de presiones, y han conseguido un rango 0,23, muy lejos del 0,3 que hay lesión, ¿vale? Si nos metemos en la hipodermis, vemos lo que sería un metabolismo funcional, ¿vale? Este raramente ocurre, este ya empieza a ocurrir con mucha más facilidad, ¿vale? Primero es un estado normal, un estadio normal, después ya empieza el éxtasis venoso, ¿vale? La compresión de los vasos, aquí ya empiezan las fibras de colágeno, los fibroblastos empiezan a mandar ya información, si no se controla, ¿vale? Todo esto y una hipertrofia de adipocitos, si no se controla, ya empezamos con el primer estado de fibrosis. Este embolsamiento es más líquido, por así decirlo, unos micronódulos, y después ya nos vamos al empedrado ya más difícil, más compacto. Aquí es el metabolismo. Si vemos esta imagen, que a mí me gusta mucho, empiezas en un estrés, en una primera fase, una inflamación, ¿vale? Donde ya empieza a haber unos macrófagos, ¿vale? Hay unos factores para controlar esta primera fase de hipoxia. Si pasa bastante tiempo en la inflamación, ya se desactivan tanto esto como la aportación de angiogénesis y nos pasaríamos a una lesión en el que ya habría una hipoxia, ya había ese tejido fibrótico, o lo que sería una fibrosis. Aquí, bueno, es una imagen muy visual, ¿no? Los sacos adipositarios perfectos, y aquí hipertrofiados, y aquí, si no se controla esa primera fase inflamatoria, da la fibrosis. Todos los papers hablan de que si no se controla la fase inflamatoria, acaba en fibrosis, ¿vale? Por eso tenemos que controlar la parte antiinflamatoria. Bien, este es el resumen, ¿vale? Disminución de la lipólisis, fibrosis, inflamación, bueno, lo que es lo mismo, alteración del metabolismo lipídico, hipoxia tisular. La plasticidad de la hipodermis, la plasticidad es la forma que tienen las células de comunicarse entre sí, de deformarse gracias a la mecanosensibilidad que tienen, ¿no? Y esto es a nivel cómo actúan fisiológico, si las células son inteligentes y según lo que quieran envían pues una vibración, un movimiento de stretching o una compresión, etcétera. Si quieren inhibir o si quieren generar adipogénesis. Y esto es lo mismo en el tejido conectivo. ¿Por qué esta tecnología cubre ambas partes? Porque no solo actúa sobre el adipocito, sino sobre el fibroblasto. Por lo tanto, esa fibrosis, como explicaré después, la van a controlar
actuando sobre todo sobre el fibroblasto. Si nosotros solo actuara sobre el adipocito, lo que podríamos hacer es desinflamar, ¿vale?, y mejorar su metabolismo, pero no actuaríamos sobre la fibrosis, y ella sí. Aquí la mecanobiología, mecanismos de acción. Bueno, esto, hay un estímulo mecánico, manda ese diferencial de presiones que no de temperatura, se va a la membrana extracelular, que hay unas proteínas que se llaman integrinas que lo integran, ¿no? Después se va a la membrana plasmática, que hay otras que se llaman vinculinas, que lo meten y lo cambian. El estímulo mecánico con el estímulo químico, se va al citoesqueleto y del citoesqueleto a la membrana nuclear, al núcleo, que es donde se producen los cambios, ¿vale? Esto es gracias a que, como dije, las células son mecanosensibles y buscamos la tensegridad, el equilibrio, ¿vale? Micro. Aquí es eso, la señal de la matriz extracelular por las integrinas, tanto los fibroblastos como los adipocitos, y son las que lo meten. Y aquí se produce lo mismo, pero gracias a las vinculinas producen esta señal mecánica, esta diferencial de presiones, lo convierten en el lenguaje que entienden en la parte interna de la célula, que ya es un lenguaje más químico, es una señal química y que es la que llega hasta el núcleo. Esto es un resumen que puede chocar un poquito lo de cambios en la expresión génica, que lo explicaré porque uno de los estudios, para mí el más sorprendente, está basado en esto: inhibición de la interleuquina, proliferación del colágeno, incremento del consumo de calcio, etc. Estudios, cogí 4, cada uno de un lado, me parecen muy importantes, ¿vale?, porque se complementan entre todos. El primero es una ecografía y una elastografía, ¿vale?, en la que, bueno, la elastografía, para quien no lo sepa, estudia la dureza de los tejidos. Aquí se puede ver cómo a nivel kilopascales 5,57, 4,54 y 3,13, y una hora después ha aumentado en los 3 parámetros. Por lo tanto, hay más consistencia, más tensegridad y más equilibrio, ¿vale? Aquí es la comparativa en lo que en una sola hora ha aumentado. En la resonancia magnética, que es la prueba para ver el tejido graso, ¿no?, la mejor prueba del tejido graso, pues aquí se hace un estudio también en lo que era verificar que no hacía daño en los tejidos y que aún encima reducía, ¿no? Pues consigue las dos cosas. Este es el doctor Tomás Zamora y el doctor José Guirao. Consiguen una reducción muy grande y de hecho fueron galardonados con el premio a la SEM en 2019. Aquí ya entramos en la anatomía patológica, en el que se realizan pues 2 biopsias, una biopsia antes, se trata con esta tecnología, y una biopsia 14 días después. Lo que se utiliza, ¿vale?, es una tinción, que es pues una sustancia para ver las estructuras internas, una tinción de mactoxilina y eosina para ver la membrana, núcleo y estructuras, y también otra tinción que se llama tricómico de Mason, que estudia las fibras de colágeno. Aún encima se le unió unos marcadores inmunohistoquímicos, que son estos, y quieren comprobar que no hay aporte de macrófago, que no hay daños en la membrana, que no hay daño celular. A la vez consiguen 2 cosas. Por un lado, aquí se puede ver el antes con las vacuolas, ¿no? Ya no está la capa dérmica, está muy estrechada, fibras elostóticas de una persona pues que está muy acostumbrada a la luz, o sea, al sol, y que tiene una piel así un poco envejecida. Realmente el estudio consiguió, es la primera vez que de una tecnología térmica sin daño, consigue demostrar que ninguno de los marcadores ha sido dañado, además de que, como podéis ver, la papila térmica se ha ensanchado, se encuentra muchísimo más integrada todo, y las fibras elostáticas han casi pues desaparecido. Y por último, y este es el que más me gusta a mí, sí, por último, voy ahí, gracias. Por último, y es el que más me gusta a mí, estamos hablando de que se hace un ensayo a nivel biomolecular en el que un linaje celular llamado THP1 es extraído, y mediante unos disparos de esta tecnología querían estudiar a ver si eran capaces de desinflamar, dado que le habían puesto un proinflamatorio que es el LPS, lipopolisacáridos, le habían inflamado ese linaje celular. Entonces aquí había como 2 retos: uno, que sobreviviesen esas células,
y otro que fuesen capaces de desinflamar. Y entonces, bueno, pues se estudiaron la interleuquina 6, la TNF-alfa y la 1-beta, que son algunas de las más proinflamatorias. Y aquí está el linaje, aquí está con la inflamación provocada, y aquí podéis ver tanto una como otra, como en todas han conseguido el doble objetivo, sin dañar. Aquí se puede ver lo mismo, pero el porcentaje al revés, lo que es capaz de desinflamar. Y por último, al haber una patente mundial, yo ya no fui referenciando porque son tantos artículos, alguna vez alguien quiere ver alguno, pues son tantos que no. Y aquí, bueno, es el resumen que han sido capaces de inhibir la expresión génica del mRNA mensajero. Vale, hago dos resúmenes y casi termino. Vamos a ver, este es un resumen más técnico, fisiológico. Cuando se produce una inflamación, va directamente al núcleo, se activa este mRNA mensajero, el inflamasoma, activa todas las citoquinas preinflamatorias, empieza la portería de macrófagos. Inflamación, y esa inflamación no controlada provoca fibrosis. Vale. Han conseguido que con un estímulo mecánico, no térmico sino por presiones, se active esa membrana que dije antes extracelular, por las integrinas se meta dentro, por las vinculinas se meta y se convierta en la señal mecánica, todo lo que conté antes, y que vaya del citoesqueleto hasta el núcleo e inhiba este mRNA mensajero, que es el que provoca todo lo otro. Por lo tanto, estaríamos cortando el ciclo, ¿vale? Estaríamos directamente yendo hasta la célula. Esto ya es una cosa más personal mía, pero que creo que nos identificamos muchos fisios con esto, que una cosa es lo que haga por dentro y otra lo que vemos nosotros también en consulta, y entonces a nivel clínico está el lipedema conservador, que nosotros creo que es fundamental la terapia linfática, fundamental, pues porque necesitas activar, y en un prequirúrgico también, necesitas activar el sistema linfovenoso porque va a soportar una carga extra, va a tener que tener un edema, tenemos que prepararlo bien. A nivel conservador habrá gente que no se quiere operar, pues tenemos que también proteger de que un lipedema se pueda convertir en un lipolinfedema, en un lipofleboedema. A nivel posoperatorio creo que es la única tecnología que se debería usar en el agudo, porque es inocua y atérmica, y después en el crónico también se podría utilizar porque va no solo al adipocito sino al fibroblasto. Estoy acortando un poco porque no me da, me quedan tres. Bueno, son 3 casos clínicos. Esto fue Curro Millán. No le quiero dar tanta importancia a esto porque yo soy una persona que yo hasta que no lo veo no lo creo. Vale, entonces esto tiene sentido si lo pruebas y ves los resultados, pero aún así voy a poner algunos, voy a poner este. Bueno, en 10 sesiones que aún estamos en el proceso inflamatorio fisiológico, mirad los resultados. Y con esto termino. Esto también es Curro el pionero, como en muchas otras cosas, el pionero de esta tecnología, ya usársela en el mismo en el quirófano. Y yo le tengo que agradecer a él y a muchos de vosotros que seguís investigando, ¿vale? Porque yo lo único que hago es estudiaros, ojalá algún día pueda investigar también, pero tiene mucho mérito que tanto él como vosotros seguís informándoos y seguís dándonos información. Él es el primero que lo hizo, ya me consta que hay más gente que lo hace. Pues esto, por ejemplo, es una unidad de Ugal y de Galicia, del lipedema, donde el doctor Alejandro Acuña, que es médico estético, y el doctor Héctor Hurtado, que es cirujano, ya lo están haciendo y con buenos resultados, porque la tecnología es muy buena. Y bueno, todo lo que sea abrir mente, probar, creo que estaría muy bien. Entonces, muchas gracias y bienvenidos al presente.